El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas en Querétaro, el destino de México cambió con 3 disparos. Moría Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena, el último intento monárquico para México. Su muerte marcaría de manera definitiva el rumbo político del país. Pero la historia de este archiduque austriaco, nacido en el Palacio de Schönbrunn en 1832, es la de un hombre atrapado entre sus ideas liberales y las ambiciones geopolíticas y conservadoras de su época. Al igual que sus hermanos, tuvo una rigurosa educación, pero él destacaba por su afición al arte, la arquitectura, la historia y la poesía. La idea de un imperio en México nació décadas atrás con Gutiérrez de Estrada y cobró fuerza bajo Santana. Finalmente, fue Napoleón III quien, con planes ambiciosos, propuso la corona a Austria. Maximiliano aceptó con entusiasmo, una vez que confirmó que esto era el sueño de los mexicanos, viendo en América una aventura. En su mente, México era un lienzo listo para ser reescrito, donde podría aplicar ideas modernas. Tras firmar los tratados de Miramar, él y su esposa, Carlota, desembarcaron en Veracruz en mayo de 1864, pero México no lo esperaba con los brazos abiertos, como le habían prometido. Eso había sido una mentira fabricada por los conservadores. Entre las primeras en darse cuenta de ello estuvo Carlota, cuya lucidez política sería fundamental durante los primeros meses del imperio. Lo que Maximiliano intentó fue traer paz, libertad, justicia y seguridad a su nuevo imperio. A pesar de haber sido traído por los conservadores, su visión de gobierno resultó ser mucho más liberal que la de ellos, perdiendo poco a poco el apoyo entre los monárquicos más tradicionalistas. Esta contradicción marcaría todo su reinado. Estableció el Estatuto Provisional del Imperio y nombró ministerios. Su gran inclinación por el arte y la ciencia lo llevó a fundar la Academia Imperial de Ciencias y Literatura y a fomentar la investigación de la historia mexicana. Incluso, mandó a hacer un cuadro en honor al padre Hidalgo. También impulsó la modernización postal, proyectos de infraestructura y la profesionalización de la administración pública. En un acto que lo distanciaba radicalmente de sus aliados, Maximiliano decretó la restitución de tierras a las comunidades indígenas y la prohibición de los castigos corporales, mostrando una empatía que no se había visto en el México de la época. Esta iniciativa, que Juárez aún no había implementado, le ganó apoyo significativo entre campesinos. Muchos empezaron a considerarlo el primer monarca en México que realmente prestó atención a los más marginados. También confirmó la vigencia de las leyes de reforma, ratificando la separación del Estado y la Iglesia, y estableció la libertad de cultos. Esto significó una ruptura total con los intereses del clero y los conservadores que lo habían traído. Quiso honrar y preservar las tradiciones mexicanas, no imponer la cultura de Viena, pues su intención era construir un imperio mexicano con identidad propia, no uno austriaco trasplantado. Sin embargo, este afán de embellecer la capital y sus constantes viajes de esparcimiento evidenciaban una falta de realismo político y administrativo. Algunos dirían que desperdició el poco dinero disponible en proyectos como la renovación del castillo de Chapultepec y el planeado Chalet Olindo. Además, no logró construir una base social sólida ni un ejército propio fuerte, 2 errores que acabarían costándole la corona y la vida. La huella más visible de su paso es sin duda el castillo de Chapultepec. Maximiliano y Carlota lo rescataron del abandono, adaptándolo con estilo neoclásico parisino, convirtiéndolo en su residencia. Y para unir su hogar con el centro, creó el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma. Esta obra marcó la entrada de México al urbanismo moderno. Pero el tiempo se agotaba. El apoyo que sostenía el imperio era el de Francia, y en 1867 Napoleón III lo retiró ante la amenaza prusiana. La milicia extranjera abandonó a Maximiliano, dejándolo indefenso. Sin ese respaldo, el imperio se reveló como lo que siempre fue, una construcción artificial sostenida por fuerzas externas. La tragedia era doble. Mientras Maximiliano se encerraba enfermo en Chapultepec, llegaron noticias devastadoras. Carlota, en Europa, había perdido el juicio, víctima de la desesperación al ver que sus súplicas de apoyo caían en oídos sordos. Con la caída emocional de Carlota, Maximiliano no solo perdió a su pareja, sino también a su principal aliada política. La noticia destrozó al emperador. No puede imaginar a la emperatriz sin juicio, se lamentaba. Su intención en octubre de 1866 era la de abdicar, para no derramar más sangre. Pero su sentido de deber y la presión de quienes aún creían en él lo llevaron a quedarse. Sus seguidores y algunos generales apelaron a su honor. La frase «un Habsburgo no retrocede nunca a la hora del peligro» siguió su destino. Para ellos, incluido a su familia, retirarse habría sido una deshonra personal e histórica. Se refugió en Querétaro, rodeado por los liberales de Mariano Escobedo,
Maximiliano resistió hasta el 15 de mayo de 1867, hasta que fue capturado tras una traición interna, que permitió el ingreso del enemigo a la ciudad. Sometido a un juicio sumario, fue condenado a muerte junto a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. A pesar de las súplicas internacionales, Benito Juárez se mantuvo inflexible. La República necesitaba reafirmarse. El 19 de junio de 1867, a las afueras de Querétaro, se cumplió la sentencia. Antes de caer, Maximiliano se dirigió a sus verdugos y al pueblo. En un discurso final, pidió que su sangre fuera la última derramada por la causa del país. Luego, con una voz que resonó en el Cerro de las Campanas, pronunció sus últimas palabras: «¡Viva la independencia! ¡Viva México!». Su muerte no solo provocó la ruptura de relaciones con Austria, que solo se restablecieron en 1901, sino que envió un mensaje inequívoco al mundo. México era una república soberana. Su ejecución consolidó la república y afirmó la soberanía mexicana ante la intervención extranjera. Su figura, aunque breve, representa el fin del último intento monárquico y el doloroso nacimiento del Estado-nación moderno. Algunas de sus iniciativas perduran: el Paseo de la Reforma, la belleza del castillo de Chapultepec y el reconocimiento, aunque limitado, de los derechos indígenas. Su breve gobierno dejó huellas urbanas, culturales e incluso simbólicas que moldearon la identidad nacional. Hoy, cada vez que caminamos por sus avenidas o admiramos el castillo, recordamos a aquel emperador que quiso ser mexicano, un hombre que, al final, se sacrificó por una patria que nunca fue totalmente suya. Y dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero en este caso no estaba detrás, sino a su lado, porque sin la emperatriz Carlota, el Segundo Imperio no habría sido el mismo. Su historia, su fuerza y su tragedia merecen ser contados en su propia historia. En el relato tradicional del Segundo Imperio Mexicano, suele hablarse de ejércitos, tratados y conflictos, pero detrás de cada decisión crucial hubo una figura cuya influencia fue decisiva. Una mujer preparada para la política desde la infancia, capaz de negociar con reyes, ministros y diplomáticos por igual. Carlota de Habsburgo no fue un personaje secundario, sino una arquitecta silenciosa de un proyecto que trascendió fronteras. Hoy revisaremos su vida no como una anécdota trágica, sino como el testimonio de una mujer excepcional. Nacida un 7 de junio de 1840 en el Palacio de Laeken, Bélgica, hija del rey Leopoldo I, un diplomático reconocido en toda Europa, creció en un ambiente donde la política, la inteligencia y el liderazgo eran parte de la vida cotidiana. Educada por tutores seleccionados personalmente por su padre, Carlota estudió arte, historia, literatura clásica, idiomas, filosofía, política y administración pública. Desde muy joven, destacó por su disciplina, inteligencia analítica y capacidad para comprender procesos políticos complejos. Para la corte europea, su preparación la convertiría no solo en una princesa, sino en una futura gobernante capaz. A los 17 años, contrajo matrimonio con Maximiliano de Habsburgo, archiduque del Imperio Austriaco. La unión consolidó alianzas políticas y fortaleció el vínculo entre Bélgica y Austria. En la década de 1860, representantes del Partido Conservador Mexicano viajaron a Europa para proponer la instauración de una monarquía que, creían, pondría fin a décadas de inestabilidad política. Presentaron a Carlota y Maximiliano una visión incompleta de la realidad mexicana, asegurando que el país los esperaba con los brazos abiertos. En 1864, tras largas negociaciones diplomáticas, la pareja aceptó la corona. Carlota, convencida de que podría contribuir al orden y desarrollo del país, asumió el compromiso con seriedad y sentido de servicio. Sin embargo, pronto constató que el apoyo prometido era más tenue de lo que se había asegurado. El imperio nació rodeado de tensiones, resistencia republicana, divisiones internas y dependencia del ejército francés. A pesar del entorno adverso, Carlota desempeñó un papel político sobresaliente. Viajó por diversas regiones del país fortaleciendo la presencia institucional del imperio y estableciendo canales directos de comunicación con gobernadores, representantes locales y miembros del clero. Su gobierno se caracterizó por el rigor administrativo, el impulso a la educación, en especial la femenina, el apoyo a instituciones de beneficencia, la profesionalización de funciones de Estado, el fortalecimiento del aparato gubernamental y la participación en el diseño de políticas públicas.
Carlota firmó decretos, dirigió audiencias y durante las ausencias de Maximiliano asumió la regencia con plena capacidad. Su claridad estratégica contrastó con la compleja situación militar y política que enfrentaba el imperio. Historiadores coinciden en que, dentro de las limitaciones del periodo, Carlota actuó con compromiso, preparación y un profundo respeto por México y sus habitantes. Sin embargo, el equilibrio del proyecto imperial cambió en 1866, cuando Francia decidió retirar su ejército debido a presiones internacionales. La salida de las tropas dejó a Maximiliano y Carlota en una situación crítica. Carlota, plenamente consciente del riesgo, emprendió una misión diplomática para solicitar apoyo en Europa. Visitó primero a Napoleón III en Francia y después al Papa Pío IX en Roma. Sin embargo, encontró puertas cerradas y una Europa movida por intereses propios. Los testimonios indican que durante esta etapa Carlota se sintió profundamente sola, responsable de un imperio en declive y traicionada por las mismas potencias que habían impulsado el proyecto. Su desgaste emocional no fue histeria, como se decía en la época, sino el resultado de presiones políticas extremas, estrés crónico, agotamiento físico y aislamiento diplomático. Mientras Carlota permanecía en Europa, Maximiliano quedó al frente de un imperio sin respaldo internacional. En 1867 fue capturado en Querétaro por las fuerzas republicanas y ejecutado el 19 de junio. Carlota nunca pudo procesar plenamente la noticia. Su estado mental, ya deteriorado por la presión política, se agravó tras la pérdida de su esposo, con quien compartía no solo un vínculo afectivo, sino también un proyecto político y personal. Su duelo fue silencioso y prolongado. Carlota regresó a Europa bajo el resguardo de su familia. Vivió primero en el Palacio de Laeken y posteriormente en el Palacio de Buchot en Bélgica. Sus crisis emocionales no fueron resultado de una fragilidad previa, sino de un conjunto de factores reconocidos: estrés político sostenido, traumas acumulados, aislamiento y duelo profundo. Hoy, especialistas consideran que su condición fue un trastorno psicológico severo, no una simple locura. A pesar de estar retirada de la vida pública, mantuvo periodos de lucidez en los que revisaba documentos, memorándum y correspondencia del periodo imperial. Continuó tratando con respeto y responsabilidad los asuntos vinculados a su pasado en México. Carlota vivió hasta 1927, conservando su dignidad, cuidados adecuados y el respeto de su entorno familiar. Carlota no fue la sombra de un imperio, fue la mente que lo sostuvo, la diplomacia que lo equilibró y la fuerza silenciosa que enfrentó sola lo que muchos provocaron. Su grandeza no está en el trono que ocupó, sino en la lucidez, el carácter y la dignidad con la que asumió responsabilidades que superaban incluso a los hombres de su tiempo. Su nombre merece ser pronunciado con respeto, porque su legado fue mucho más grande que su caída. A veces la historia los pinta como villanos, como intrusos, como extranjeros que llegaron a un país que no era el suyo y pretendieron imponer un imperio que nadie pidió. Pero cuando se mira con cuidado, aparece otra verdad más humana. Maximiliano y Carlota no fueron un dúo de dictadores. Fueron dos jóvenes enamorados, no solo el uno del otro, sino del sueño que les vendieron. Un país que los recibiría con los brazos abiertos y un destino que parecía lejano para ellos. Pero en aquel sueño se escondían presiones, engaños y estrategias tejidas lejos de México, en salones europeos donde el poder tenía voz, pero la verdad no. Maximiliano creyó que podía ser un puente entre mundos. Carlota creyó que podía sostenerlo todo con su inteligencia y su convicción. A cada paso confiaron en quienes no debían. A cada decisión pagaron el precio de la desinformación y de la manipulación. Y aún así, nunca dejaron de creer en lo que habían venido a construir. Nunca dejaron de aferrarse uno al otro. Para ellos, el imperio no fue una ambición personal, sino una misión de quienes creen que el mundo puede mejorar si se le pone suficiente corazón. A día de hoy, más de un siglo después, su historia sigue recordándonos que a veces quienes parecen poderosos son en realidad los más vulnerables. Y que detrás de las coronas y los tratados había solamente dos jóvenes que quisieron cumplir con un proyecto que creyeron justo, sin saber que habían sido lanzados a un escenario construido sobre sombras.